Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la presentación de la novela La Fiscal, de Natalia Gómez Navajas. Bueno, Natalia es una escritora riojana, vive en Logroño, tiene ya varias novelas, está consagrada dentro de la literatura y tiene otra faceta también, que es promotora de múltiples iniciativas culturales. Concretamente es la comisaria de Rioja Noir, que ha tenido ya 2 ediciones, una en Baños del Río Tobía y otra en Santo Domingo de la Calzada, y que el próximo año continuará con la tercera edición. Las obras de Natalia empezó en el año 2016 con Tras el Objetivo. Posteriormente, con Buzali, El Origen, fue su consagración como escritora de novela negra, fue en el año 2017 y fue finalista del Premio Cartagena Negra del 2018. Continuó con El Mago y la Daga en el propio 2018 y fue Premio de Literatura Ilustrada Villa de Nalda. A continuación escribió Aras de Venganza en el año 2020 y tuvo 2 premios, uno el premio del libro Ateneo Riojano, y luego fue también nominada como mejor novela en Cartagena Negra y en Cubels Noir. Y por último, como quinta novela, La Fiscal, que es la que presentamos hoy. La novela La Fiscal es una novela de suspense, de intriga y de policíaca. Yo englobaría dentro de la novela negra con estas 3 características: suspense, intriga y novela policíaca. La protagonista fundamental es Lola Bravo, que es la fiscal, que da nombre al título de la novela, que transcurre en una capital de provincia mediana, sin que se pueda identificar con una concreta, pero es una capital de provincia porque existe una fiscalía provincial, existe una magistratura judicial, existe la jefatura de policía y por lo tanto la podemos situar en una provincia española al efecto. La fiscal, que es la protagonista, es una mujer con unos principios muy estrictos en el mundo de su profesión. Ella piensa que el cumplimiento de la ley y el cumplimiento del estricto de la ley es como debe guiar su propia actividad profesional, y tiene una carrera de éxito. Además de tener una carrera de éxito, tiene un matrimonio que está a punto de romperse. Esta es la situación en la cual empieza esta novela y no estamos destripando nada. Pero se produce un crimen y esto trastoca todo la vida de esta mujer, porque la fiscal se enfrenta a un enigma muy grande, un enigma vital. Es decir, tiene que seguir manteniendo esos principios rígidos de cumplimiento de la ley, de cumplimiento estricto de la ley, de la norma por la cual tiene que defender lo público como es un fiscal, o tiene que empezar a entender que los problemas no son blanco o negros, que hay muchos matices y que debe abrir la posibilidad de que el principio de presunción de inocencia se pueda buscar la verdad. Y la evolución de la fiscal, la fiscal va evolucionando entre este dilema que se va planteando. Ella va a hablar ahora, no quiero avanzar más en la trama de esta novela. Simplemente quisiera decir que es una magnífica novela, que se lee muy bien, que es entretenida, es decir, que te lleva en la lectura de una forma bien construida y te vas divirtiendo cuando la vas leyendo, y que hasta el final el lector no va a saber a qué atenerse. Es decir, que es una novela en la cual el lector tiene también que especular cómo se va a resolver los casos que se están planteando en la misma. Es decir, que con esto lo que quiero decir es que es una novela que merece la pena y que la recomendaría sin lugar a dudas. Hecha esta introducción, empezaría preguntándole a Natalia que nos explique cómo nace esta novela y cómo consigue incorporarnos en la construcción de la novela a una trama de novela con un ritmo de thriller, es decir, que es como vas leyendo la misma novela. Hola, buenas tardes. Gracias a la organización por aceptarme para estar hoy aquí, y gracias, Juan, por estar a mi lado en esta presentación. La fiscal nace a través del personaje de Lola Bravo,
Yo quería ver hasta dónde podía llegar, hasta dónde podría yo llevar a una persona muy férrea en sus convicciones, en la que, como bien has dicho, el blanco es blanco, el negro es negro, cuando de repente se le presenta este dilema que se le presenta a Lola Brau, su marido, y tampoco desvelamos nada, su marido recibe la llamada de su marido una noche diciendo que se ha despertado en casa de una mujer que la ha matado, que la mujer está muerta y que no sabe si él la ha matado o no porque no se acuerda de nada de lo que ha pasado. Entonces, la investigación policial se cierra muy rápido y ahí se le presenta el dilema a Lola. Ella no quiere conseguir demostrar que su marido es inocente. Lo que intenta es demostrar la verdad de lo que está pasando. Y entonces es cuando posiblemente tenga que traspasar esa línea que se juró que nunca traspasaría. Y me vino muy bien el papel de una fiscal, porque yo creo que es una profesión en la que el blanco es blanco y el negro es negro. O sea, no entra el carácter, no entra lo que la fiscal o lo que la fiscalía piense, sino que se tiene que atener a unas leyes que ya están hechas y a unos hechos que ocurren. Sí. En la novela hay toda una serie de protagonistas, además de la fiscal Lola Brau, que están bien construidos y sobre todo que tienen una presencia muy activa en la misma. Es decir, no son personajes de reparto como podía ser en una película de cine, es decir, que son protagonistas que van coadyuvando toda la trama y todo el desarrollo de la misma. Vamos a empezar. Primero, la fiscal Lola Brau y su marido David Burgos. ¿Qué nos cuentas de los dos? Es decir, ¿cómo los definirías tú? Los dos tienen un matrimonio dilatado, han conseguido lo que se proponían de jóvenes y de repente ante el episodio que surge, Lola Brau se plantea que quizás todo esto por lo que ha soñado ella y por lo que ha luchado toda su vida desde joven, desde que empezó la carrera de Derecho, pues realmente no la llena. Entonces, este suceso les da una vuelta a los dos. Yo creo que el lector llega un momento que no sabe si David Burgos realmente es culpable o no. Ahí está, ahí se queda. Y bueno, hablabas tú de que los personajes no son un mero reparto, porque a la hora de ese proceso creativo que hablaba antes Antonio, yo me planteo las historias como si fuesen de verdad. No tienen nada que ver de realidad, son ficción, pero para mí en ese momento pasan a ser parte de mi vida y pasan a formar parte de mi realidad. Entonces, nace Lola Brau, pero Lola Brau tiene un universo alrededor y ese universo se rodea de personas que para ella o para la trama de la novela son importantes. Entonces, mis secundarios, y normalmente creo que es una cosa que ocurre en todas mis novelas, mis secundarios tienen un papel importante, están como muy mimados, muy bien tratados y yo creo que acompañan muy bien, arropan muy bien al protagonista, en este caso a ella. Sí, hay luego otros dos protagonistas, que es Jorge Bastida, el abogado, y Bersué, que es el detective. El abogado asume la defensa del marido de una manera en el cual echa todo, es decir, por un lado es un hombre muy objetivo, es decir, sabe las pruebas en contra que tiene y también sabe que tiene que velar por los intereses de su cliente, pero que no puede dejar de ver a la fiscal, ¿no?, que está también incorporada y metida en este asunto sin ella comerlo ni beberlo, simplemente por ser la mujer de alguien que además iba a romper de una manera relativamente decisiva y en poco tiempo, ¿no? Y luego está el detective, es decir, el detective, que es un hombre que odia a la fiscal porque la fiscal le llegó a complicar y a hacer perder su estima en esta vida. Es un hombre alcohólico, es un hombre ya dejado, pero entiende cuando le contratan que puede ayudar mucho a resolver el tema. Es decir, háblanos de los dos personajes. En cuanto al abogado, a Jorge Bastida,
le pasa lo mismo que a Lola. Ve que todas las pruebas están en contra de David Burgos, la investigación está cerrada, pero le pasa lo mismo que a ella. Se da cuenta de que la manera de cerrar esa investigación no es muy lógica, ¿no? Entonces, se involucra por un favor personal que le pide el fiscal jefe, pero aparte porque cree en la historia de David. Y luego Bersué a mí me parece el personaje más entrañable de la novela. Sí. Es un tipo perdido, una persona que está muerta en vida y que quizás, aunque odia a Lola profundamente por lo que le hizo en su pasado, el aceptar el caso parece que le da como un punch para que esa última etapa que le queda por vivir sea de una manera diferente. Y evoluciona mucho, porque Bersué al principio de la novela parece que el lector, que va a tener un rechazo del lector, y en cambio según avanza es un personaje que va ganando incluso en humanidad, ¿no? Sí, yo creo que al final resulta el personaje más que prefieren los lectores que ya han consumido a la fiscal. Sí. Luego hay dos protagonistas también, aunque tienen menos relevancia, pero al final tienen mucho protagonista, que son el fiscal del caso, Ernesto Bielsa, y Daniel Barruso, que es el fiscal jefe. Y aquí nos encontramos con lo que es la institución de la Fiscalía, y por lo tanto la institución de velar por la legalidad y de no ser contemplativo con ciertas situaciones que se pueden ir dando. Pero al mismo tiempo es un poco lo que era antes Lola Brown, es decir, que es un poco el reflejo de ellos, y al final empieza a haber un distanciamiento muy grande entre Lola, que es la fiscal, y sus compañeros de la Fiscalía. Sí, y es un poco lo que tú dices, ¿no? El reflejo es los dos, el fiscal de turno y el fiscal jefe, nos muestran ese carácter inicial de Lola, esa vida que ya tiene marcada, ese no cruzar la línea ni hacia el blanco, ni salirse del blanco o del negro. Y claro, es que la vida no es así. Realmente la vida nos pone a veces en tesituras y en momentos en los que tenemos que tomar decisiones que igual no las creemos tan acertadas, pero que para llegar a conseguir un fin se puede traspasar esa línea, ¿no? Ahí está un poquito también el dilema que se le plantea al lector. La novela, la fiscal, Natalia no es una persona que venga del mundo jurídico, ni de la fiscalía, no, ni de la abogacía, ni nada relacionado directamente. En cambio, la fiscal no solo es el título, sino toda la novela parte de unos procedimientos muy rigurosos en el comportamiento de las personas, una trama policial muy clara, tanto en la investigación como en los protagonistas, los abogados, los fiscales, el detective, cómo la están llevando. Y quería preguntarte cómo te has documentado o cómo has llegado a poder construir la novela. Pues estuve en contacto con la Fiscalía de La Rioja, hablando con el fiscal jefe, y quería porque ya sabía que existen muchas diferencias entre el sistema jurídico español y el sistema jurídico americano. Y estamos muy acostumbrados a ver series españolas o leer novelas españolas que beben del sistema judicial americano y no tienen nada que ver con el español. Entonces quería tener una documentación muy fiel a lo que es nuestro sistema y evitar caer en errores que se cometen habitualmente. Entonces estuve en varias ocasiones con el fiscal, tuve la suerte de que me atendió, de que me abrió las puertas y respondió a todas las preguntas, y luego también pues tengo varios conocidos abogados, policías sigo tratando con ellos. No sé, al final yo creo que los que nos dedicamos a la novela negra, que en un momento dado metemos investigaciones investigaciones judiciales o policiales, vamos teniendo esa recámara, ¿no?, de herramientas, de gente de la que podemos tirar para beber de ellos, y que al final, lo que decían también en la mesa anterior, que sea totalmente creíble lo que estás escribiendo, que sea veraz, que el público, el lector, se crea lo que está consumiendo, que me parece tan importante. Sí. Quería preguntarte, Natalia, cuando empiezas a escribir la novela, tú desde el principio
¿sabías cómo se iba a desarrollar y cómo iba a acabar? Porque yo cuando la iba leyendo, hay novelas que tienes bastante claro, bueno, por dónde puede ir, cómo puede resolver, igual tienes dudas, pero esta es una novela que a mí, yo no sabía qué iba a pasar al final. Es decir, tampoco era una novela exactamente del whodunit, es decir, de quién ha sido, que también es, porque no se sabe hasta muy al final quién ha sido, y puede haber sorpresas en quién ha cometido el crimen, pero en la estructura no te va dando pistas, por lo tanto es una novela que yo no sé si tú has ido desarrollándola con un mapa ya perfectamente hecho desde el principio, o te ha ido saliendo, o la has ido construyendo según ibas escribiendo. La he ido construyendo según iba escribiendo. Normalmente cuando empiezo una novela tengo claro el principio, tengo claro el final, o más o menos el final, y por medio voy navegando. No sé si con brújula, el otro día hoy que hay también el autor de Antena, que es el que no tiene ni idea de nada, y quizás en esta novela he sido un poquito así Antena, porque mi único germen era Lola, era su personaje, sus características, y luego sí quería ahondar un poquito en ese bien, en ese mal, dónde está la diferencia, dónde está la línea, hasta dónde podemos jugar, pero no sabía, yo cuando empecé la novela no sabía si Lola iba a ser la culpable, no sabía si David Burgos realmente era el asesino, no tenía nada claro. Y es cierto que los personajes me han ido acompañando a lo largo de la novela y al final ellos me han enseñado un poquito por dónde tirar. Es curioso porque yo soy muy lector de novela negra y siempre lo he sido, ¿no? Y hombre, la inmensa mayoría de los protagonistas en la novela negra suelen ser policías o detectives, ¿no? Luego también hay malvados, bueno, pero hay algún abogado, pues Perry Mason era abogado, también en las novelas de John Grisham son abogados, pero hay forenses, como en el caso como en otros casos, pero el fiscal como protagonista yo no recordaba, sé que hay alguno, pero no me salía quién podía ser. ¿Tú has tenido alguna referencia? No, yo creo que de hecho lo hablé con Juan Mari, sí, y él me dijo que no había ningún fiscal en novela negra, en literatura. Sí. Y es que la fiscalía, el personaje de fiscal como tal me parecía, como te he comentado antes, muy propicio a lo que yo quería hacer, que era hasta dónde somos realmente fieles a nuestros principios. ¿Dónde está esa acción, ¿no? ese suceso que nos hace pasar a la línea y nos hace brincar al otro lado, ¿no? Entonces me parecía muy interesante el papel de fiscal por eso, porque el fiscal creo que tiene las cosas muy claras, que tiene que ser objetivo, o sea, que se rige por la ley, no por su pálpito, sino por lo que está escrito jurídicamente. ¿Has tenido luego, has hablado con fiscales que hayan leído la novela? Sí, es que además ¿qué te han comentado? Les ha gustado mucho, porque además es que ha dado la casualidad de que me la han comprado de 2 o 3 personas que están en el tema de la fiscalía y luego me han escrito y les ha gustado mucho, porque al principio creo que se pensaban que estaba un poco más la novela enfocada en el sistema jurídico y tal. Pero no, yo creo que les ha gustado ese punto de vista, lo que te comentaba, ¿no? Ese paso, ¿dónde está, no? Porque ¿dónde está tu límite? ¿Dónde traspasas la línea? Vamos a ver, siempre solo cuando hago una presentación al final preguntar qué proyectos tienes, qué estás pensando, pero aquí también quería, ligado a eso, decirte si Lola Brau ha llegado para quedarse o ha sido una cosa efímera, o tienes alguna idea de continuar con Lola Brau. Pues me lo han pedido, me han pedido la Fiscal 2, pero es que no soy de segundas partes, no soy de serial, no me gusta enfrentarme a un proyecto con un personaje ya diseñado, me parece mucho más atractivo y me parece tener esa línea de esa zona de confort como muy cubierta si tú te presentas a una novela con la mitad de la novela escrita, ¿no? Si yo tengo al personaje, sé sus características, sé cómo funciona,
pues tengo la mitad de la novela escrita. Entonces, no suelo hacer... lo intenté porque me lo han pedido tanto que intenté enfrentarme en un nuevo... ponerla en un nuevo caso que pudiese participar, pero es que no me sale. Cuando algo no te sale no puedes escribir a la fuerza. Entonces, de momento, hoy por hoy no va a existir Lola 2. No lo sé si en su momento quizás sí que pueda rescatar a Bersuet, porque es un personaje que me ha gustado mucho, pero no para seguir un nuevo caso, sino para hablar de sus orígenes y de sus inicios. Como es complicado porque es un investigador privado y hacer un investigador privado en España es algo complicado, pero bueno, ahí por ahí hay algo que igual podía ser y bueno, sí que estoy trabajando en algo, pero no se puede decir. Es decir, que tienes un proyecto literario, pero no puedes avanzarlo. Sí, tengo un proyecto literario. Yo para mí salgo de la novela negra, salgo de mis diálogos, que soy una escritora muy de diálogo. Hay poca, en mis libros hay poca narrativa y mucha conversación. Y me he metido en un berenjenal, creo, no lo sé. Voy a una época de España un poco turbia a través de unos personajes bueno, que están ahí. Son medio, no voy a decir reales, pero sí que están ambientados en una parte de mi familia. Estoy en una época de La Rioja en la que no estoy encontrando mucha documentación a nivel de internet, con lo cual me está costando bastante. Pero bueno, ahí está. Llevo como 150 páginas escritas y espero que algún día pueda ver la luz. En La Rioja, en Logroño, ¿se han sentido aludidos cuando han leído la novela como si te la estuvieras desarrollada allí exactamente? No, porque lo bueno que tiene, yo creo que al no tener una ambientación... Vale, 5. Lo bueno que tiene que al no tener, creo que ninguna ambientación y con los temas que trata la novela, creo que es factible de que cualquier lector la pueda atraer a su terreno. Como has dicho, sí que se sabe que es una capital de provincia, sí que se sabe que estás en España por el sistema judicial que sale, pero creo que el hecho de no tener esa ambientación ayuda a que el lector se la lleve a su terreno. Sí. Vamos a ver, yo no sé si es casualidad, creo que no. La fiscal se llama Lola Brau, el apellido empieza por B, el marido David Burgos empieza por B, el abogado Jorge Bastida empieza por B, Bersuet también empieza por B, Ernesto Bielsa, el fiscal, empieza por B y el fiscal Viguera jefe empieza por B. Daniel Barruso también. Todos empiezan por B. Sí. No, justamente cuando estaba escribiendo La fiscal me hicieron 2 entrevistas y en las 2 me hicieron la misma pregunta, dio la casualidad, que si tenía alguna manía o alguna excentricidad como autora, y la respuesta fue no. Y me pareció muy triste dejar a una persona simplemente que había logrado una entrevista, que la pregunta fuese, que la contestación fuese no. Entonces dije, bueno, pues me voy a crear una excentricidad. Y dije, venga, voy a poner a todos los apellidos, a todos los personajes con el apellido con la misma inicial. De manera que además provoques en el lector esa necesidad de leer con más atención. Para que no se te vaya, porque muchas veces leemos en diagonal y una novela que te ha costado un año escribirla la lees en 2 días y entonces pues para obligar un poquito al lector también a fijar la atención dije, bueno, pues mira, meto todas las Bs y así tienen que tirar un poco más de paciencia para leer. Sí, bueno, nos faltan 2 minutos para que den y media y la última pregunta sería... que nos des una referencia de un escritor o de una novela que te haya marcado mucho, a ser posible más clásica que recomendar una actual, o que sea una referencia tuya literaria dentro de la novela negra. Pues es que en función de la edad. Empecé leyendo muy pequeña los cuentos clásicos, los tradicionales me flipaban, pasé después a los 5, pasé a los 7 secretos. Me gustaba mucho de pequeña. Tengo una historia que es Momo, que me parece maravillosa y que creo que es algo que deberían leer todos los niños. Y así como más actual, me gusta mucho, y del género mucho Perlamet. Sí. Perlamet me gusta. Perlamet. Sí. Muy bien. Oye, pues sin más, vamos a darle un aplauso a Natalia, y sus novelas están para comprarlas y para... Muchas gracias.